¿Sabías que la Biblia nos enseña que fuimos hechos para adorar? Que somos seres adoradores por naturaleza. Que Dios nos diseñó de tal forma que pudiéramos con cada área de nuestra vida adorarle a Él. La verdad es que en nuestro contexto latinoamericano y en general mundial, todos tenemos una gran influencia de nuestra cultura, de nuestras familias y de nuestro propio pecado para adorar cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. De hecho, la pregunta que tenemos que hacernos no es si adoramos a algo o a alguien, sino a qué o a quién es que estamos adorando. Pues el día de hoy queremos considerar una historia de la palabra de Dios que nos enseña el impacto que puede tener la idolatría o la adoración en nuestra vida y cómo Dios nos enseña a adorarlo a Él y a dedicar todo lo que somos para su gloria. Acompáñanos. Hoy consideraremos la historia de un hombre muy especial que se llamó Ezequías. Ezequías fue rey del reino de Judá en el Antiguo Testamento. Su historia la encontramos en el capítulo 18-19 del libro de Segunda de Reyes. Él llegó al reinado luego de cumplir 25 años y duró su reino 29 años. Llegó muy joven. Pero él llegó más o menos después de 200 años de la división de Israel, que se produjo luego del reino de Saúl, de David, de Salomón y del hijo de Salomón, quien sería la persona o el rey que permitiría o en el cual se daría la división del pueblo de Israel. Recordemos que Israel estaba compuesto por 12 tribus y 10 de esas tribus se dividirían y se apartarían, se separarían de las otras dos para conformar lo que sería el reino del norte, conocido como el reino de Israel. Y las otras dos, la tribu de Judá y de Benjamín, serían las que conformarían el reino del sur, que también es conocido como el reino de Judá. Ese fue el reino al que tuvo que liderar Ezequías, pero durante todo ese tiempo de la división hubo para Judá un tiempo de muchos altibajos a nivel espiritual. Hubo reyes que, temiendo a Dios y queriendo obedecer a Dios, dirigieron al pueblo hacia la adoración a Dios. Pero hubo otros reyes malvados que en su rebelión y en su rechazo a la ley de Moisés y al poder de Dios y al dominio de Dios, alejaron al pueblo de la adoración a Dios. Y bueno, pues nosotros tenemos que entender que como en el caso de ellos, en nosotros, también es cierto que cuando nuestra vida espiritual, cuando nuestra relación con Dios, nuestra relación con Él se ve afectada o está siendo afectada por nuestro pecado, pues todas las áreas de nuestra vida también son afectadas poderosamente. Eso pasó en el caso de los israelitas, de estos del reino de Judá, quienes en muchos momentos se desviaron y decidieron alejarse de Dios y tuvieron que pagar unas consecuencias muy caras en muchos momentos por su desobediencia. Pero así como también hubo momentos de dificultad, también hubo momentos de gran prosperidad. Y este es el caso de Ezequías. Él decidió liderar al pueblo para llevarlos a la adoración únicamente a Dios. Porque cuando llegó al reino se encontró con que habían grandes ídolos y una gran idolatría en lo profundo del corazón del pueblo que llevaba a todas las personas o a un gran número de ellas a adorar a muchos dioses falsos. Habían grandes imágenes, habían grandes sitios dedicados a la adoración a dioses falsos y se adoraba, por ejemplo, también a la diosa Acera, que era una diosa falsa de los pueblos paganos, de los pueblos cercanos a Judá, a Jerusalén, que tenía que ver
a quien adoraban porque creían que esa diosa les ayudaba en temas de prosperidad, de fertilidad y de bendición. Pero obviamente era una diosa falsa. Además también adoraban a la serpiente de bronce, a la serpiente que Dios le había dicho a Moisés que construyera, que hiciera como un símbolo de la sanidad de Dios para el pueblo, y que todo hombre y mujer que viera la serpiente y que creyera que Dios podía sanarlo a través de esa fe, pues fuera sanado. Pero esa serpiente había sido simplemente un símbolo que luego, cientos de años después, el pueblo también estaba adorando. Eso revela la corrupción y la capacidad que tenemos como seres humanos de ir cada vez más bajo, más profundo, de caer cada vez en un círculo más vicioso y más pecaminoso. A tal punto habían llegado los israelitas que estaban adorando esa serpiente de bronce. Pues Ezequías, comprometido con Dios, porque él creía y amaba a Dios y creía que debía obedecer la ley que Moisés había dejado para agradar a Dios, para hacer lo que Dios había definido para ellos, pues él se comprometió a dirigir el pueblo a un avivamiento espiritual. Y lo primero que hizo fue derrumbar, desechar, acabar cualquier ídolo, imagen o sitio en el que se adoraran dioses falsos. Eso fue lo primero que él hizo, y llamó al pueblo a una purificación, a un arrepentimiento de su pecado de idolatría, y los llamó a confesar su pecado públicamente delante de Dios y a arrepentirse de él delante de Dios. Luego de eso, él emprendió un proyecto maravilloso de adoración únicamente a Dios. Tal fue el proyecto que incluyó el restablecimiento del templo de Salomón. Ese templo que mucho tiempo atrás había sido dedicado a la adoración a Dios, y en el cual la gloria de Dios estaba posada y representaba la presencia de Dios dentro del pueblo. Eso era algo maravilloso, era algo muy significativo, pero que se había perdido por culpa de su desobediencia y de su idolatría. Pues Ezequías decide restablecer el templo, decide llamar también a los sacerdotes, a los levitas, para que se reiniciaran todas las ceremonias que Dios había establecido a través de Moisés, entre ellas los sacrificios a Dios, que eran sacrificios de animales, para que esa sangre fuera la expiación o el perdón del pecado del pueblo, mientras llegaba el Cordero perfecto, que sería Cristo, y que pagaría el pecado de ellos y de todos nosotros, todos los que creemos en ese sacrificio y creemos que Cristo ha muerto en la cruz por nosotros para nuestro perdón de pecados. Pues Ezequías emprendió ese proyecto, y efectivamente, por la ayuda de Dios, todo el pueblo dirigió su adoración a Dios, y el pueblo todo enfocó su amor y su obediencia y consagración al Dios vivo. Nuestra adoración y nuestra vida espiritual tiene un gran componente e influencia en todas las áreas de nuestra vida. No podemos pretender y creer la mentira que el mundo nos vende, que dice que nuestra vida espiritual, si es que la reconocen, está muy apartada o no tiene ninguna influencia sobre cualquier otra esfera de nuestra vida. Eso no es así. La verdad es que nuestra vida espiritual determina el bienestar de todas las demás áreas de nuestra vida. Y el pueblo de Judá fue un gran ejemplo de esta verdad. De hecho, cuando ellos comenzaron a adorar nuevamente al Dios vivo, al Dios de la Biblia, al Dios santo, Dios les bendijo grandemente haciendo cosas maravillosas. De hecho, ellos en medio de ese proceso lograron liberarse del yugo de Asiria, el reino, el imperio que gobernaba en gran parte del oriente en esa época. Era un hecho significativo, maravilloso, porque eran enfrentarse a un imperio gigantesco, y nada más que quienes lo hacían eran un pueblo pequeño, tal vez menospreciado por muchos, insignificante para muchos, pero en el que Dios estaba presente.
Ellos lograron liberarse de ese yugo y además también dominar a sus vecinos, a los filisteos, que habían sido sus grandes enemigos por muchos años. Así que, hermanos, esta historia nos tiene que enseñar algo muy especial. Y es que nosotros somos adoradores por naturaleza, porque Dios nos creó para que le adoráramos a Él, para que cada área de nuestra vida, nuestros pensamientos, creencias, nuestras emociones y nuestras decisiones o compromisos le adoren a Él. Pero la verdad es que no podemos adorarlo si no le conocemos. Y es que cuando hablamos de adorar, hablamos de creer, de confiar en algo o en alguien, de creer que aquello que adoramos nos puede dar la seguridad que tanto buscamos. Por eso la pregunta no es si adoras algo, la pregunta es si adoras a Dios. Porque si no estás adorando a Dios, seguro estamos adorando cualquier otra cosa diferente a Dios. Y una gran forma para poder saber qué es lo que estamos adorando es preguntarnos cuál es la fuente de nuestra seguridad. Para el pueblo de Judá, la fuente de seguridad después del liderazgo de Ezequías era Dios. Por eso ellos podían adorarlo, porque creían, confiaban en Dios. Y toda su vida era un testimonio de ese amor y esa fe en Dios. Por eso debemos preguntarnos qué es lo que nos produce seguridad, qué es lo que sentimos que trae seguridad a nuestra vida. Pueden ser nuestros bienes materiales, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, o nuestra salud, o cualquier otra cosa que nos hace sentir bien y seguros. Pues si algo así está en nuestro corazón, robándose la adoración que únicamente le debe pertenecer a Dios, hermanos, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Y necesitamos, como el pueblo israelita, arrepentirnos y enfocarnos nuevamente en Dios, conociéndolo y dándole todo nuestro amor a Él. Cuando le conocemos, es imposible no amar a Dios. Y seguramente, de manera natural, nuestra adoración va a estar enfocada únicamente en Dios. Hermanos, hoy es el día para pedirle a Dios que nos muestre qué es aquello en lo que estamos dedicando nuestra adoración. Si hay algo en lo que si hay algo que tú estás adorando que no sea Dios, necesitamos arrepentirnos, confesarlo y acercarnos al único Dios santo, vivo, real y capaz de satisfacer cada área de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude a adorarlo únicamente a Él. Hasta luego.